Factores asociados a la baja autoestima, estudio de casos. La primera ficha que vamos a exponer es el poder de la autoestima, que el autor fue Nathaniel Branden. Fue publicado en octubre del 2011. El tipo de documento es un tipo de documento investigativo de psicología. Lo que habla este documento es sobre la definición de autoestima, que es un poder que hay dentro de nosotros y que lo poseemos al nacer. Principalmente dice que el poder de la autoestima es lo que nos define en un futuro si vamos a ser exitosos o no. Esta ficha nos aporta al trabajo la definición sobre autoestima para poder empezar a plantear el problema. La autoestima en adolescentes, agresores y víctimas en la escuela. Los autores son Estefanía Esleves López, Belén Martínez Ferrer y Gonzalo Misitu Ochoa. Fue publicado el 15 de septiembre de 2006 en España, en Valencia, España. Lo que trata esta ficha es sobre analizar adolescentes en la escuela, las víctimas y los agresores, y cuáles son los factores causantes de esto. Por lo general se ve que los adolescentes son tímidos, no tienen una buena convivencia social, los que son víctimas, y viene desde la familia, desde lo familiar, los problemas de baja autoestima. Y los agresores también tienen la misma falencia en lo familiar y lo social, debido a que pues ellos lo asumen de otra forma y lo que hacen es agredir para sentirse bien con ellos mismos, pero realmente no lo están. Esto aporta a nuestro trabajo para mejorar los factores de autoestima familiar, social y emocional en la escuela. Ansiedad, autoestima y satisfacción, que es lo que se autopercibe en la salud entre mujeres y hombres. El documento fue hecho, pues el autor de este documento, los autores, María del Mar Pilar Sánchez López, Marta Evilia Aparicio y Virginia Dresch. El año de publicación fue en el 2006 y este documento en Madrid, España, y en algunos momentos en Brasil. Este documento trata sobre un estudio que se le ha hecho a los hombres y mujeres entre los 25 y 65 años para saber si la salud, si la autoestima es un factor que afecta a la salud. Y el estudio comprobó que sí era un factor determinante pues para la salud de la autoestima, que afectaba la salud y que se veía más afectado en las mujeres que en los hombres. Y esto aporta para nuestro planteamiento de problema una gran parte de la justificación de todo lo que puede causar el autoestima en los hombres, y si viene desde muy baja, corta edad, o si empezó desde ya una edad más alta. El rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional. Este documento fue publicado por María Jesús Cabe, Gonzalo Misitu y Sergio Murti. Fue publicado en el 2006 en Valencia, España. Es un documento investigativo. Este documento analiza las variables individuales en el contexto familiar en los adolescentes, teniendo un conocimiento de cómo puede influir lo familiar en las escuelas, en los adolescentes. El aporte que hace a nuestro planteamiento es al análisis de resultados, de cómo ver influye desde un principio, desde dónde viene la raíz del problema y por qué se presenta. Miedo a la evaluación negativa, autoestima y presión psicológica, efectos sobre el rendimiento deportivo en los adolescentes. Este documento lo publicó José Molina, Paloma Cholot, Rosa Valiente y Bonifacio Sandín. Fue publicado el 24 de septiembre del 2014. Es un documento investigativo
en Madrid, España. Este documento habla sobre el objetivo que tuvo un estudio en unos adolescentes de una escuela, así en adolescentes hicieron este estudio, y es como el bajo autoestima afecta en la asertividad, en el desempeño que pueden tener en el deporte los adolescentes. Y aporta porque demuestran que el miedo también es un factor de baja autoestima. Nuestra sexta ficha a exponer es teoterapia. Su autor es la Cruzada Estudiantil Profesional de Colombia, con ayuda de Néstor Chamorro Pesantes. Su año de publicación fue en el 2009, el país es Colombia, y el tipo de documento es un manual interactivo con el cual te permite tener una ayuda a partir de ejercicios con los cuales desarrollas no solamente mente, sino también cuerpo y espíritu. Teniendo en cuenta que nosotros somos seres sociales y tenemos la necesidad de creer en algo, por eso me basé en esta ficha que trata de, a partir de la teoterapia, y la teoterapia trata de la terapia de Dios para el hombre, la cual permite que nosotros a través de una ayuda bíblica poder desarrollar y investigar las causas posibles a la autoestima. Factores personales, familiares y académicos en niños y adolescentes con baja autoestima. Los autores son Ernesto Chavarro, J.M. Thomas y Oliver. Estos tres personas son de España, Valencia. Publicaron este boletín de psicología en el año 2006, y lo que trata y nos muestran es que aunque sí existen diversos tipos de factores que inciden en la autoestima, solamente se encuentran que dos son los principales y en los cuales prioritariamente tienen que enfocar, que son la escuela y la familia. Lo que nos aporta esto es tener los dos caminos por los cuales guiarnos principalmente. Análisis y estrategias de intervención. Los análisis y estrategias de intervención se centran en lo más relevante en cuanto a la autoestima de los adolescentes. Se realiza una distinción conceptual y se analiza las relaciones del autoconcepto, o sea, cómo yo mismo me tomo. También se hace una comparación de cómo incide entre hombres y cómo incide en mujeres. Esto nos ayuda a tener un punto crítico respecto a la autoestima y de los efectos que tienen más que todo en los adolescentes. La psicología en la adolescencia, por John Coleman y Leo Henry. Fue publicado en el año 2003 en España, Madrid. El tipo de documento es un libro de psicología. Lo que este documento nos relata es la relación que hay entre la autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes o los futuros problemas que pueden presentar los adolescentes. Si bien se ve que hay casos en los que adolescentes con baja autoestima en un futuro tienden a no tener éxito, mientras hay otros con buena autoestima tienden mayoritariamente a tener éxitos. Entonces el aporte de esto es ver cómo es tan grave la baja autoestima de tal punto que puede hacer que la persona tenga éxito en su vida o no la tenga. Levantando la autoestima. El autor es Alejandro Monroy, es el año de publicación desde el 2006 hasta el año actual, 2015. El país, Colombia. El tipo comentó una entrevista de la escuela de vida, y son audiolibros, charlas emocionales a los cuales te ayuda a autosuperarte. Nos da a entender la relación que hay entre la autoestima y el apego emocional, que muchas veces esta se ve totalmente relacionado con el apego emocional que tenemos hacia personas, cosas, etc. Esta ficha lo que nos aporta es el tratamiento que podemos tener para subir la autoestima.
La ficha número 11 es la autoestima en adolescentes. La autora es María Ángeles Hernández Encinas, es una pediatra del Centro de Salud del país España. El tipo de documento es una revista de familia y salud. Y bueno, este documento trata sobre que la autoestima en los adolescentes se disminuye por los cambios físicos y como la sociedad los ve. El aporte que nos da es las perspectivas y o causas a tratar, las cuales son el cómo de la sociedad y el cómo te percibes a ti mismo. Y esto nos ayuda a saber desde qué punto tratar la baja autoestima. Problemas de autoestima y consecuencias del baja autoestima. Autora Laura Vélez, año de publicación 2014. Tipo de documento es una revista llamada Diario Femenino. El resumen trata sobre el primer y más obvio problema de la autoestima, que es la infelicidad y la insatisfacción. El aporte que nos da es que podemos ver las consecuencias que conlleva al tener una baja autoestima en cuanto a las relaciones personales. Autoestima de superación, técnicas para su mejora. El autor, Ángel Antonio Marcuello García, fecha de publicación el 4 de marzo del 2011. El país es España, el tipo de documento es investigativo. En este documento habla sobre que el adolescente está en las fases más críticas para el desarrollo de su autoestima y necesita forjarse una identidad firme. También nos sugiere los pasos y ayudas que se deben seguir para superar la baja autoestima, tales como buscar la ayuda de un psicólogo y autoproponérselo. El aporte que nos da es un antecedente al planteamiento. Factores que afectan a la autoestima en los adolescentes. Autor Valeria Tandoy, fecha de publicación julio de 2009, de España. En este documento habla sobre la adolescencia, que puede ser un momento difícil y que donde los cuerpos de los adolescentes están cambiando continuamente y que a medida que siguen pasando por la puerta, entonces es uno de los factores que afectan a ellos, como cómo se ven hacia la sociedad. Y nos aporta que explica los principales factores y en los adolescentes, y esos factores son similares a los casos que tenemos en la investigación. Bueno, nosotros hicimos una entrevista a Caterine García González el 30 de enero de 2015. Ella nos dice que hay tres factores principales en el bajo autoestima de los adolescentes, que es la identificación, el segundo es la familia y tercero es la sociedad, que es sobre cómo el consumismo nos lleva a eso. El aporte pues nos ayuda a las causas, ya que pues estos factores nos ayudan a ver entre los casos que tenemos el estudio de ellos. Muy impactante la afectación a la vivienda familiar en Colombia. Autor Beatriz Arango y Jorge Alexander Ruiz López. Año de publicación en el 2006 en Medellín, Colombia. Tipo documento es una tesis. La protección especial a la vivienda destinada a la familia compone uno de los presupuestos ineludibles para dar garantía eficaz al desarrollo armónico e integral de los niños. ¿Qué aporte nos da? Esta es una de las causas de la autoestima, el cual nos puede aportar al caso de estudio. Tienen bajo autoestima. El autor, el equipo obrero, la publicaron en Estados Unidos. Este tipo de documento es un documento investigativo. Nos muestra cómo pueden contribuir los padres y maestros a un sano desarrollo en niños y jóvenes con problemas de baja autoestima. ¿Qué aporte nos da este documento? Nos da distintos métodos para ayudar a niños y jóvenes con baja autoestima. La acción del adulto como factor de riesgo en la autoestima de los adolescentes. Sus autores son Laura Oliva, Dinora León, Elsa Rivera. La fecha de publicación fue entre julio y diciembre del 2007 en el país de México. Este tipo de documento es una revista. En esta se evalúa el nivel de autoestima en los adolescentes que cursan bachillerato, cuya condición era la que los jóvenes fueran hijos de padres inmigrantes. Los resultados que tuvo esta muestra es que la tercera parte de dichos jóvenes manifiestan una baja autoestima. ¿Qué aporte nos da? Nos muestra una de las causas de la baja autoestima en jóvenes que cursan bachillerato. Adicción a Facebook relacionada con la baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. Los autores son María Fernanda Herrera, María Paula Pacheco, Joaquín Palomar y Daniela Zavala. La fecha que publicó fue en junio del 2010 en el país de México. Este tipo de documento es una revista.
Esta investigación tuvo como objetivo encontrar si existía alguna relación entre la adicción a Facebook, la baja autoestima y la falta de habilidad social. ¿Qué aporte nos puede dar? Esta revista nos muestra que la adicción a Facebook también es un factor determinante de la baja autoestima.